La cuarta ola parece inevitable. Lo que es aún posible es minimizar su alcance. El vicepresidente de la Junta anunciaba esta mañana malas noticias en cuanto a la incidencia. Mañana el Consejo de Gobierno analizará si toma más medidas restrictivas o si con las que ya están en vigor es suficiente. La curva inicia de nuevo su ascenso, hoy de forma más clara, más acusada. 389 positivos en las últimas 24 horas. Es el máximo del mes de marzo y son casi el doble de los notificados el martes pasado, hace solo una semana. Más de un centenar de estos nuevos casos se han diagnosticado en Burgos. Hola, ¿cómo están? Punto de inflexión en los datos, cuando aún no han llegado los días fuertes de la Semana Santa. Hay preocupación y acción para minimizar una cuarta ola que parece irremediable. Mañana se reúne el Consejo de Gobierno y ¿qué va a estudiar Teresa Gavilán? Va a estudiar las últimas recomendaciones de la Comisión de Salud Pública y la posibilidad de implantar nuevas medidas como el cierre del interior de la hostelería o replantear incluso el cierre perimetral en las provincias con mayor incidencia. De haber novedades, no sabemos cuándo se aplicarían. Es previsible que en esa reunión esté la situación de Burgos. Los datos, como en otros momentos, vuelven a ser alarmantes. Su alcalde ha emitido un bando pidiendo prudencia. Leticia Gutiérrez. Sí, ese bando se ha publicado hace escasos minutos para que los ciudadanos extremen todas las precauciones, principalmente en las reuniones sociales en el interior de cara a esta Semana Santa. Y es que Burgos tiene el peor dato en la incidencia acumulada de toda Castilla y León en los últimos 14 días, con 312 casos. Hoy voy a dictar un bando como alcalde recomendando a la población en general que extreme las precauciones durante los próximos días vinculados a la Semana Santa, que evite la concentración de gente en lugares cerrados. Más ganas e ilusión que dudas entre los 100 primeros leoneses de 65 años que ya han recibido la vacuna de AstraZeneca. Aseguran que es el camino más rápido para llegar lo antes posible a una nueva normalidad y confían de esta manera en ayudar a salvar el verano. Hoy ha sido la última vez que se ha sentado en la mesa del Consejo de Ministros. La ley electoral madrileña impone la salida de Iglesias. Su sitio, a la izquierda de Sánchez, lo ocupará Nadia Calviño como vicepresidenta segunda y el de esta, Yolanda Díaz, como vicepresidenta tercera. Creo que hemos demostrado que, a pesar de todo, las cosas se podían hacer mejor, que a nosotros no se nos compra y que somos capaces de producir mejoras para la mayoría social de nuestra patria. Iglesias sale del Gobierno sin haber encarrilado la ley del alquiler, una de las que más ha tensionado la coalición. Precisamente es la falta de ingresos, el no tener trabajo, lo que mantiene a nuestros jóvenes a la cola de la emancipación en España. Hoy nos cuentan ellos la cara y la cruz de seguir en casa. Decir a mi madre, págame, págame. Por eso estoy aquí y cuando yo tenga mi dinero y mis recursos, me iré a casa. Al final es un cúmulo de dinero, de falta de ayudas, de falta de ilusión y desmotivación el que hace que los jóvenes pues se queden en casa. Y este libro de cuarto de primaria de Natural Science ha hecho enfadar a la organización agraria COAG. Denuncian que el manual incluye afirmaciones como que la ganadería contamina o que los ganaderos atiborran de antibióticos al ganado. Y en cuanto al tiempo, seguimos con calor y con cielos claros, pero un poco turbios. Francisco. Sí, Alejandra, luce el sol, pero tenemos esas nubes altas y sobre todo esa calima que nos deja todavía el cielo un poco brumoso. Volvemos a alcanzar los 25 grados, ayer fue la primera vez que lo superamos en 2021 y pueden volver a superarse en zonas de Zamora y de Valladolid. El jueves cambia el tiempo, vuelven las lluvias y bajarán un poco también las temperaturas. Castilla y León ha entrado en la Semana Santa con un repunte de contagios que cada día es más evidente. Hoy se ha registrado el récord de contagios de todo el mes de marzo. Son 389 casos en las últimas 24 horas. Supone el doble de los positivos registrados el pasado martes. Han fallecido 3 personas en los hospitales de Palencia, Salamanca y Valladolid.
con estos datos epidemiológicos en deterioro y con la actualización del semáforo acordada el viernes con el resto de comunidades autónomas, el Consejo de Gobierno se reúne mañana, miércoles. Se analizará la situación y se tomarán decisiones. Teresa Gavilán. Sí, el objetivo es, de nuevo, evitar que la situación siga empeorando y para ello hay que analizar los datos y algunos, como el número de contagios o las incidencias acumuladas, son preocupantes. Toca también valorar las medidas que ahora mismo están puestas encima de la mesa, como es esa prohibición de reunirse en los domicilios con no convivientes, pero hay otras recomendaciones de la Comisión de Salud Pública que ahora estudia la Junta de Castilla y León. Son el cierre del interior de la hostelería y reducir el número de comensales por mesa a 4. Actualmente la Junta de Castilla y León está valorando la situación geográfica, por eso se plantea incluso el cierre perimetral en algunas de las provincias. En todo caso, de haber novedades, de tomarse nuevas medidas, no sabemos cuándo se implantarían. Bueno, pues a la espera de las decisiones que puedan salir mañana del Consejo de Gobierno, hay ya una ciudad que apela a sus vecinos a que extremen la prudencia. Esa ciudad es Burgos, a la cabeza en las estadísticas. Su alcalde advierte en un bando que la situación es preocupante. Leticia Gutiérrez. Sí, lo anunciaba en sus redes sociales esta misma mañana y ese bando se ha publicado hace unos escasos minutos. Y es que Burgos lidera la cuarta ola, los peores datos de toda Castilla y León en la incidencia acumulada de los últimos 14 días, de 312 casos. Por eso, el alcalde, preocupado por esta situación y después de haberse reunido esta mañana con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y antes de que la Junta pueda tomar nuevas medidas complementarias para esta Semana Santa, el alcalde ha redactado un bando en el que pide a los burgaleses extremar las precauciones. Medidas como, por ejemplo, que no haya concentraciones en lugares cerrados y que el consumo de la hostelería se haga en el exterior. Ser, dice Daniel de la Rosa, más extremados que nunca, porque de nuevo estamos en peligro. Vamos a intentar procurar entre todos ser más disciplinados que nunca en la adopción e interiorización de todas estas medidas. En las próximas horas probablemente la Junta de Castilla y León establezca nuevas medidas complementarias, pero de cara ya a este fin de semana desde el Ayuntamiento de Burgos pedimos por favor que se actúe con responsabilidad. Como les estamos contando, en ese Consejo de Gobierno de mañana se analizará la nueva recomendación de Sanidad que fija en una incidencia de 150 casos el umbral para cerrar el interior de la hostelería. Varias provincias de Castilla y León superan ya el umbral de los 150 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es el caso de Soria y también de Palencia, de Segovia y de Burgos. Según las últimas recomendaciones de la Comisión de Salud Pública, las recomendaciones indican el posible cierre del interior de la hostelería si se supera ese umbral. Y efectivamente será mañana cuando el Consejo de Gobierno de la Junta decida en qué ámbito geográfico aplicar estas medidas, si en toda la comunidad o solamente en algunas provincias. Y también se va a decidir si esas restricciones entrarían en vigor de forma inmediata o después de Semana Santa. Todo esto porque los contagios vuelven a repuntar, lo estamos viendo, volvemos hacia atrás y lo que ahora empiezan a recoger los datos tendrá su reflejo no tardando en los hospitales. El porcentaje de ocupación en UCI está en el 23% en el conjunto de la comunidad, pero varía por hospitales. Palencia, Álvaro Lantada. Sí, Alejandra, eso es. En estos momentos en Palencia la situación es complicada. Se atiende en la unidad de críticos a un total de 13 pacientes, pero el 36,1% son pacientes COVID. Además, una imprudencia podría estar detrás del incremento en las tasas, una imprudencia que ha hecho que los datos se disparen en las últimas semanas. Un brote que se originó en Torquemada, que se extendió a la capital palentina y que incluso se propagó a algunas localidades de la provincia de Palencia, como es el caso de Paredes de Nava, que ha dejado 100 contagios, hay otras 10 personas ingresadas en planta y una víctima mortal. No se acaba de mantener una tendencia continuada a la baja, sobre todo en las unidades donde están los pacientes más complicados por la pandemia.
Y la esperanza ante esto sigue siendo la vacuna que llega a la población general que ha cumplido los 65 años. Hoy estaban citados en León, en el Palacio de Exposiciones. Se les está administrando AstraZeneca una vez que el Ministerio ha extendido también su uso a esta franja de edad. Inmunizarse frente al COVID, llegar cuanto antes a una nueva normalidad y, ¿por qué no, salvar el verano? Son algunos de los argumentos por los que los 100 primeros leoneses de 65 años que han recibido ya la vacuna de AstraZeneca lo han hecho con más ilusión y con más ganas que las dudas que podían generar las noticias que surgen o el parón durante unos días. La verdad es que todos apuestan por llevar adelante este proceso cuanto antes y esta ampliación de franjas de edad lo está permitiendo. Además, también se ha citado hoy, por ejemplo, a 400 mayores de 80 años para seguir con las dosis de Pfizer y con otros colectivos como agentes de la Guardia Civil o personal de farmacias. También llega hoy un nuevo cargamento de vacunas de Moderna para continuar agilizando el proceso. Es fundamental, la vacuna es fundamental, es lo único que nos hará salir de este pozo en el que estamos. De todo un poco, preocupada y ganas, pero es lo que hay que hacer, vacunarse. Yo muchísimas ganas, me llamaron ayer y dije que sí, que encantada de la vida. Cuanto antes mejor, a ver si podemos ir de vacaciones por el verano. Y ojalá nos vacunemos todos, es que es la única solución. Y mientras los que están entre los 66 años y los 80 siguen a la espera, ven cómo se empieza a vacunar a población más joven, hasta los 65 años, y más mayor, los que cumplen más de 80, pero que su turno no llega aún. En estas gráficas ven por tramos de edad las vacunas que se han puesto y el valle más acusado está en esa franja. Son casi 400.000 personas en Castilla y León. Mientras los mayores de 70 esperan su dosis, algunos trabajadores esenciales han rechazado vacunarse con AstraZeneca. Es el caso del 20% de los profesores de Zamora, que ha decidido no vacunarse con ella. Aunque la Agencia Europea del Medicamento considera que los beneficios superan a los riesgos, la vacuna sigue generando dudas. Hoy Canadá ha suspendido su suministro en menores de 55 años. Mientras tanto, un grupo de investigadores alemanes han encontrado la causa de los trombos vinculados a este medicamento. Se produce por una inusual combinación de síntomas. Ocurre en una persona entre 1 millón. Y acabamos de conocerlo, el Gobierno de España ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Salud de Galicia. Esa norma autonómica establece la obligatoriedad de la vacunación, lo que según Moncloa sería una competencia exclusiva del Gobierno central. Esta ley autonómica que vamos a recurrir obliga a la ciudadanía a someterse a determinadas medidas de prevención de la enfermedad, como por ejemplo la vacunación obligatoria. Los derechos fundamentales solo se pueden recoger en una ley orgánica y, como tal, solo puede ser dictada por el legislador estatal. Y a las 4 de la tarde por fin conoceremos lo que han averiguado estos observadores de la Organización Mundial de la Salud en su misión en la ciudad china de Wuhan. La OMS va a publicar el informe de conclusiones sobre el origen de la pandemia. Según un borrador filtrado a Associated Press, su principal hipótesis es que la transmisión del coronavirus a los humanos se produjese a través de un tercer animal. Y por si alguien dudaba, hoy le recordamos que es obligatorio usar mascarilla también al aire libre, en la naturaleza, incluso si se mantiene la distancia de seguridad. En la playa, por ejemplo, hay que llevarla puesta. Así lo publica el Boletín Oficial del Estado, que hoy recoge en forma de ley lo que hasta ahora era decreto ley, con las medidas que se aprobaron en la desescalada del pasado verano. Así llegaba Pablo Iglesias al que ha sido su último Consejo de Ministros. Todo el gabinete estaba ya en sus asientos cuando ha entrado en la sala y después ha conversado con Pedro Sánchez. No ha comparecido en la rueda de prensa posterior a ese consejo y ha elegido para despedirse un vídeo que ha difundido en las redes sociales, donde ha reivindicado el trabajo de Podemos en el gobierno de coalición y donde ha venido a justificar que no se haya podido aprobar todo lo que pretendía.
creo que hemos demostrado que, a pesar de todo, las cosas se podían hacer mejor, que a nosotros no se nos compra y que somos capaces de producir mejoras para la mayoría social de nuestra patria. Aunque también tengo que reconocer que he confirmado que enfrente del gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático para que las instituciones defiendan sus intereses y no los intereses de la mayoría. Con ese vídeo en redes sociales, Pablo Iglesias ha reivindicado su acción social dentro del Ejecutivo. De la remodelación por su salida, que se espera sea mínima, informará en una comparecencia a las 5:30 de la tarde el presidente del Gobierno. Daniel de la Fuente. Sí, Pedro Sánchez anunciará esos cambios dentro del Gobierno en esa comparecencia que decías, Alejandra, a las 5:30 de la tarde hoy mismo, para anunciar los cambios que también le trasladará al rey hoy mismo antes del cambio de carteras que se producirá mañana miércoles. Pablo Iglesias, como escuchábamos, anunciaba en ese vídeo que ha subido a sus redes sociales que ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España, que se han dado pasos en materia de dependencia, pero que también ha habido limitaciones dentro de este Gobierno de coalición. Por su parte, María Jesús Montero, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reconocía la labor del hasta ahora vicepresidente del Gobierno en un momento complicado, pero que ha asumido con mucha responsabilidad. Una salida que se produce sin cerrar esa ley de la vivienda, una ley que era prioridad cuando entró en el Gobierno y que supone el segundo cambio en el Ejecutivo Central en apenas 2 meses. Que el presidente del Gobierno le ha mostrado en el transcurso de la reunión el reconocimiento, el afecto y el agradecimiento por la tarea y por la labor realizada. El prólogo lo escribieron sus abrazos y sus lágrimas para llegar al Gobierno. Y una vez en Moncloa comenzaban los codazos, como este al ministro de Justicia por la Ley de Igualdad. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Era la primera de varias discrepancias en público y en privado entre los socios de gobierno, más evidentes cuando se acercaban citas electorales, como cuando puso en cuestión la calidad de nuestra democracia en la campaña catalana. No hay una situación de plena normalidad. Era más evidente la tensión sobre el caso Bankia y la salida de España de Juan Carlos I. Tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el presidente se disculpó. Ha sido parte de un constante tira y afloja entre los socios. Creo que es bueno no tensionar el gobierno de coalición. A pesar de todo, Sánchez le respaldaba con rotundidad ante las investigaciones judiciales por el caso Dina. El vicepresidente segundo tiene toda mi confianza y todo mi apoyo. Más tibio era su agradecimiento al trabajo de Iglesias tras conocer su salida del gobierno. Le he reconocido el aporte que ha hecho durante este año largo. La aportación legislativa de Iglesias en este tiempo se reduce a una única ley, la de protección de la infancia, y a 2 reales decretos, el del ingreso mínimo vital y otro de ayudas a asociaciones de carácter social. En marzo del año pasado asumió la gestión de las residencias de ancianos. Es una prioridad absoluta. Aunque terminó dejando todo en manos de las comunidades autónomas. Pues uno de los temas que sigue en la mesa de negociación entre PSOE y Unidas Podemos es la futura ley de vivienda. Ya conocemos la propuesta en la que trabajan los socialistas. El ministro Ábalos estaría defendiendo un texto que incluye la reserva obligatoria para vivienda protegida en alquiler de al menos la mitad de las promociones que se construyan en suelo público. También permitiría que los ayuntamientos puedan aplicar un recargo de hasta el 50% del IBI para las viviendas desocupadas durante más de 2 años. El Gobierno busca fórmulas para contener los precios de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades. En Castilla y León este 2021 ha comenzado con precios estables, tanto para comprar como para alquilar. A diferencia de los descensos que evidencia el mercado del alquiler en ciudades como Madrid, en Castilla y León se mantienen como antes, entre los 400 y los 600 euros al mes. Había temor por los efectos que la pandemia podía tener en el sector. Un enfriamiento mayor al que estamos viviendo, bajadas a lo mejor un poco más agresivas de las que hemos visto, tanto en el alquiler como en la compraventa. Pero en Castilla y León el mercado del alquiler se está manteniendo estable. La tendencia será a mantener el precio del alquiler que a subidas. En mi caso, desde luego que subírmelo no me lo ha subido, más bien lo contrario. El precio medio es de 6,8 euros el metro cuadrado, lo que supone que la media de los alquileres se sitúa entre los 400 y los 600 euros. El nivel de operaciones también se mantiene. No hay problema, incluso he seleccionado un poco el tipo de estudiante que diera el perfil que a mí me gustaba. Tan solo se ha notado un aumento de demanda llegada desde Madrid a las ciudades más próximas como Ávila o Segovia.
Sí que después del confinamiento los compañeros notaron más afluencia de gente que venía de Madrid buscando pues, espacios poco pues, saliendo de esos núcleos urbanos. En las grandes urbes como Madrid y Barcelona es donde más variaciones se están produciendo. Los precios del alquiler cayeron hasta un 15% en el segundo semestre del pasado año. Pues no se puede, con un sueldo. Y los expertos auguran que allí continuarán descendiendo. Baja por tercer año consecutivo el número de jóvenes que se pueden ir de casa de sus padres. En Castilla y León, la llamada tasa de emancipación es de solo el 15%, una de las más bajas de España. Es imposible independizarse sin trabajo y solo 1 de cada 3 personas entre 16 y 34 años lo tiene. Grecia lleva 5 años independizada a costa de proponérselo y trabajar en lo que sale. O te arriesgas, como te digo, y vas cogiendo trabajos de camarera, de dependiente, de teleoperador, lo que sea, y te vas pagando el piso hasta que encuentres algo de lo que tú has estudiado, de tu carrera, o te quedas en casa de tus padres porque es lo seguro. Yo eso muchas veces lo entiendo. Dices, ¿para qué te vas a ir si aún no tienes nada seguro? El contraste claro entre quien consigue irse de casa y quien no lo logra por la falta de oportunidades lo hemos encontrado en 2 jóvenes, mellizos de 24 años. Son Víctor y Carlos y viven en Palencia. Son la cara y la cruz de la misma moneda. Cocinado, planchado. Víctor y Carlos, mellizos, tienen 24 años y con las mismas oportunidades se han encontrado realidades diferentes. Víctor decidió en octubre dar un paso más hacia la emancipación. No hay muchas oportunidades en el mercado y además el mercado es precario, entonces tienes que estar justo en el momento y en el lugar ideal. Mientras que Carlos continúa en el domicilio familiar. Que luego al final en casa esto es muy bien, que quieras que no, pues llegas, tienes la comida. El causante de esta situación lo tienen claro y se ha visto acrecentado con el COVID. Decir a mi madre, págame, págame, pues para eso estoy aquí y cuando yo tenga mi dinero y mis recursos me iré de casa. Al final es un cúmulo de dinero, de falta de ayudas, de falta de ilusión y desmotivación el que hace que los jóvenes pues se queden en casa. La solvencia económica es el principal obstáculo que encuentran a la hora de dar el salto a la independencia. Yo creo que hay mucho chico joven que quiere independizarse y no puede. Hombre, Víctor a lo mejor ahora tiene 24, que es muy joven, pero les hay con 30 que están en casa. Los pocos apoyos por parte de las instituciones tampoco ayudan. Faltan ayudas públicas, aunque otras se mantengan. Víctor, hijo, ¿te quieres llevar un tupper? Sí, madre, cómo no. Un vínculo difícil de romper, mucho más si es con alguien con el que no te has separado desde que naciste. Este es un libro de cuarto de primaria que se estudia en algunos colegios de Castilla y León. Enseña ciencias naturales y sociales en inglés y parte de su texto no ha gustado a algunos agricultores y ganaderos. COAG denuncia que en esta página se señala la agricultura como una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad o habla del abuso de antibióticos en el ganado criado para carne. La organización agraria ha pedido a la Consejería de Educación que lo investigue y lo retire. La Junta reconoce que no es habitual renunciar a determinados libros en materia de enseñanza, pero que este es un caso que va a estudiar detenidamente y si llegara el caso, pues que nosotros creemos que se da, pues sería retirado de los criterios de enseñanza. La empresa salmantina Embutidos Fermín ha logrado que China rebaje un 80% los aranceles a los embutidos españoles. Hasta ahora se estaban codificando erróneamente y el cambio implicará reducir el arancel de un 25% a un 5%. Embutidos Fermín vio que algo no cuadraba en las exportaciones de sus productos a China. Creíamos que había un error y nos ha costado mucho conseguir que se nos hiciera caso lo primero. Con la ayuda de la NICE y la Embajada Española solicitaron un cambio en los aranceles. Estaban clasificando los embutidos españoles como jamón y no como productos manipulados. Nosotros hicimos esa reclamación, empezamos a mover el tema en mayo del año pasado. Y ahora China reconoce el error. Con la rectificación, el arancel pasa de un 25% a un 5%, una reducción del 80%. Es una ayuda muy importante, porque además el embutido en China tiene bastantes buenas expectativas, pero
el arancel era un freno importante. Y llevaba en vigor 1 año y medio. Ahora, tras la corrección, han recibido un aluvión de clientes potenciales en China. Allí no tiene, ese ibérico no tiene, entonces toda la gente no conoce, entonces quiere probar todo. Entonces ya aumenta muchísimo. En 2020, y a pesar de las restricciones, Castilla y León exportó al gigante asiático $500 000 en embutido. Hoy se ha constituido la Mesa de los Fondos Europeos. Es la 11ª que se organiza dentro del marco del diálogo social. Esta mesa recogerá todas las propuestas de patronal y sindicatos para gestionar los fondos que lleguen de la Unión Europea. Castilla y León aspira a obtener 5.000 millones de euros, de los que la mitad deberán ser administrados por la Junta y el resto por el Estado. Con este dinero se quiere recuperar el tejido productivo y dirigirse hacia una economía más verde y digital. Volvemos a Moncloa. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, ha recuperado una partida de fondos para ayudas a la dependencia que se retiró en 2012. Daniel de la Fuente, cuéntanos. Sí, una partida de 238 millones de euros que se repartirá entre las comunidades autónomas. Con este acuerdo se espera reducir las listas de espera y aseguran que se cumple uno de los compromisos del Gobierno de coalición. También se aumentará un 17% la cuantía mínima por cada persona dependiente atendida. Un acuerdo al que ha hecho referencia Iglesias en ese vídeo de despedida, asegurando que es un paso más para revertir los recortes del Partido Popular. Y en el Parlamento de Cataluña, de nuevo, ha vuelto a fracasar la votación de investidura por la abstención de Junts pel Cat. Aragonès solo ha logrado los 33 apoyos de Esquerra y los 9 de la CUP. En su discurso, el candidato les ha dicho que no está dispuesto a asumir tutelas y que el independentismo necesita de una estrategia coordinada para ser más fuerte y que no puede esperar 2 meses, porque la ciudadanía está cansada. Desde la formación de Puigdemont se han negado esas tutelas y remarcan que las presiones no son buenas compañeras de viaje. En 2 meses, si no hay acuerdo, se convocarán elecciones. Para seguir sumando en una mayoría imbatible a favor de la autodeterminación y la amnistía, es imprescindible coordinar estrategias. Conseguirlo requiere de flexibilidad, generosidad y voluntad, sin sustituciones ni tutelas. Usted sabe perfectamente que no se impulsarán tutelas desde Junts per Catalunya ni desde el exilio. No confunda ni a sus electores ni a este Parlamento. La Asociación Provincial de Autoescuelas de León reclama la reposición de examinadores de tráfico en la provincia. La falta de estos funcionarios está provocando largas listas de espera de alumnos para poder examinarse. Denuncian que la situación se lleva arrastrando desde hace más de 1 año y han iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir soluciones. A menos examinadores, menos exámenes diarios. Hemos pasado de una media de 10-15 días entre exámenes en 2018 a una media entre 35-40 días en estas fechas que estamos. El de las trabajadoras del hogar es un sector denostado que no pasa por su mejor momento. La pandemia está haciendo que muchas de ellas pierdan gran parte de su volumen de trabajo, pero no solo eso. Además, cada vez encuentran peores condiciones laborales, muchas veces incluso sin contrato. El 32,5% de las trabajadoras del hogar viven bajo el umbral de la pobreza. 1 de cada 6 sobreviven con menos de 16 euros al día. Son datos que se desprenden del último informe de Oxfam Intermón, una cruda realidad en un sector en el que encontramos casos como este. Estaba haciendo el trabajo de una limpiadora, de una camarera y, por así decirlo, de un ayudante de cocina. Con jornadas de entre 12 y 14 horas al día. Además, la pandemia está pasando factura también a las que trabajan como autónomas. Es el caso de María Ángeles. La situación hace que ella ha perdido parte de su trabajo. El señor se había quedado en ERTE y que, claro, que había menos trabajo y, claro, pues ahí me dijeron que prescindían de mí de momento y que si algún día pues les hacía falta que me llamaban y eso. Además de contar con el miedo al contagio en plena pandemia, algo que genera desconfianza en las personas. Todo ello en un sector donde lo más común es trabajar sin contrato. No te aseguramos, pero te ponemos la hora 2 euros o 3 euros más. Y yo les decía que no me interesaba. Muchas veces he rechazado trabajos por eso mismo.
y al decirle que me hiciera contrato, pues tuvo una conversación un poco alterada conmigo. La verdad no fue muy respetuoso y me dijo que ya no quería que yo fuera ahí. Hoy, en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, piden más que nunca que se les trate con dignidad en un sector en el que todavía hay grandes carencias por subsanar. Hablamos a menudo de las víctimas del negocio de la inmigración, pero poco de los que se lucran con ello. La Policía Nacional ha detenido a 14 hombres, los patrones de 7 embarcaciones llegadas recientemente a Canarias. Trasladaron a 250 personas, 55 menores, en tan pésimas condiciones de seguridad y salubridad que 5 de ellas perdieron la vida. Los voluntarios de Protección Civil de Valladolid cuentan con nuevo material. La Junta ha hecho entrega de motobombas, generadores y vestuario completo, entre otros objetos. El Ejecutivo Autonómico quiere mostrar así su apoyo a estas agrupaciones que durante los peores momentos de la pandemia han demostrado estar a la altura de las circunstancias. Hay situaciones y momentos que no tienen una palabra en el idioma para definirlos. En las lenguas, aunque no lo parezca, abundan esos vacíos léxicos que obedecen a razones culturales. Uno de ellos lo pretende llenar la palabra huérfilo, propuesta para denominar a los padres que pierden a un hijo. La biología entiende que perder a un hijo no es natural. El diccionario la emula y no tiene una palabra para nombrar eso que a veces sucede. No hay una expresión y no pasa nada. Estamos llenos de vacíos léxicos. La Federación de Padres de Niños con Cáncer ha propuesto un término, huérfilo. Yo soy huérfilo y promuevo mucho este término porque yo creo que da visibilidad. La RAE mantiene huérfilo en estudio. Se incluirá en el diccionario si se utiliza. Hay otro modo de designar esa orfandad paterna, Huérfano de hijo, la acepción 2, segunda del Diccionario de la Lengua Española. Que, a priori, se entiende más. Como para entenderlo se entiende mucho mejor lo de huérfano de hijo. Huérfano sabemos prácticamente todo el mundo lo que es. Este vacío lingüístico que pretende llenar huérfilo no es único en el idioma. Aquí va otro ejemplo. Mujer de edad avanzada que se dedica a cuidar a los gatos callejeros, y el italiano tiene una palabra que es gattara. Hay bastantes más. El porqué de un vacío léxico obedece a razones culturales. Porque en la cultura de las lenguas no los necesitan. Y por cultura solo el hebreo tiene una palabra que es Sheol, para definir literalmente a una viuda de hijo. Hoy se ha dado un paso más para que la Casa Museo Miguel Delibes sea una realidad. Se ha firmado el protocolo con el que Junta, Diputación y Ayuntamiento de Valladolid se comprometen a adquirir un inmueble que albergue la sede, también a su acondicionamiento. La Fundación Miguel Delibes se compromete a ceder por su parte el legado del escritor. La compra del inmueble se sacará en breve a licitación. Normalmente este proceso de licitación llevará entre 3 y 6 meses y a partir de ahí, dependiendo del estado del inmueble que se ha seleccionado, veremos el tiempo. Pero sí, yo creo que en una perspectiva optimista en 2022 deberíamos poder estar en la Casa Museo Miguel Delibes. He de ocuparme del encargo de su hermano Mijael. La Orquesta Soriana Ensemble Durius interpreta en el Palacio de la Audiencia la obra de la copista de Haydn, una puesta en escena que pretende visibilizar la importante labor de la mujer en el proceso de elaboración de las composiciones musicales en el siglo XVIII, mientras se interpretan piezas de los hermanos Haydn, de Mozart y también de Beethoven. Con música clásica hoy les vamos a dejar. No se pierdan, eso sí, a las 9:30, Cuestión de Prioridades con José Luis Martín y después el programa especial de Semana Santa. Ahora los deportes. Feliz tarde.